Bienvenido a la continuación de estas reflexiones que en los últimos capítulos las he dedicado a el trabajo y específicamente ahora estamos en la seguridad social. Culminé la anterior intervención señalando que si bien la seguridad social hoy en día es algo muy conocido, prácticamente que es en todos los países, el, reúne el conjunto de las instituciones más costosas, por un lado, pero también que influyen en toda la economía. Si bien son así de importantes las instituciones asociadas a la seguridad social, estas solo existen en términos muy prácticos y si hablamos en el caso de América Latina, solo desde la segunda mitad del siglo XX. Se formaron en la primera mitad del siglo XX, pero sus beneficios reales los vivieron los trabajadores y los profesionales y las familias en la segunda mitad del siglo XX. Decía yo entonces que la seguridad social no es el producto del pensamiento del político, así él con sus palabras constantemente diga que su actuar va dirigido al beneficio de la gente. Esta es una característica de todos los políticos, la hipocresía natural que ellos cargan toda su vida, repito, es la que precisamente hace que no se den cuenta de esa hipocresía, porque siempre lo han sido. Si alguna vez no lo hubieran sido, al menos tendríamos la esperanza de que compararan cómo es una vida del político con hipocresía y sin hipocresía. Pero prácticamente que es una condición natural del ser político decir unas cosas, específicamente decir que va a hacer el bien a la población y cuando actúa solo beneficia a las personas, a los grandes propietaristas y a sus intereses personales para acumular poder. Desde esta perspectiva comprueba que la seguridad social no solo es muy tardía en la historia de la humanidad, como ya lo planteé, prácticamente solo hasta el siglo XX se expresa de manera amplia y generosa en el mundo, sino que es el producto de muchas batallas, muchas luchas, mucha muerte, mucha injusticia contra quienes pedían protección. Terminamos la intervención pasada señalando que uno de los hitos más importantes en la historia con, con referencia a esas luchas es la Revolución Francesa. Los efectos de la Revolución Francesa son inmensos. Por ejemplo, el nacimiento de los derechos del hombre en ese momento, que hoy llamaríamos derechos humanos. Uno de los efectos de la Revolución Francesa fue el temor de las monarquías, mejor, los monarcas, los reyes de Europa, a que les sucediera lo mismo de Luis XVI, que los mataran o les quitaran la cabeza, como le pasó a él y a María Antonieta, su esposa. Ese fue un hecho evidente. Se unieron todos los monarcas para evitar
que los efectos y esos derechos que se levantaron en la Revolución Francesa clamando respeto por la vida de todos los seres humanos, ese efecto sirvió. Recuerde usted que las monarquías todas se unieron contra Napoleón y hacia 1815 lo derrotan y sienten el sabor de la victoria, sienten que han derrotado a la Revolución Francesa, sienten que pueden volver al régimen anterior a la Revolución Francesa, que era el que hemos aquí destacado, de esclavitud o servidumbre, poder absoluto y propiedad en propiedad en muy pocas manos de todo lo que existía. Que prácticamente, como usted lo sabe y lo ha leído recientemente, estamos regresando a épocas un tanto similares a esas. ¿Por qué la Revolución Francesa la señalo como uno de los orígenes de la seguridad social? Otro de los efectos de la seguridad social, de la Revolución Francesa, perdón, es el nacimiento de lo que se llamó a comienzos del siglo XIX el socialismo utópico. Una serie de personas, una serie de, llamémoslo, pensadores, no sé qué tan revolucionarios desde el punto de vista de su actuar, pero sí una serie de pensadores lanzaron la idea inspirados por los ideales de la Revolución Francesa, que había que construir sociedades en las que todos fuéramos iguales, fíjese usted en los derechos, todos fuéramos iguales, tuviéramos acceso a los mismos beneficios, hubiera armonía, no hubiera esas diferencias tan grandes entre la riqueza y la pobreza que había antes de la Revolución Francesa. Y a eso se le llamó, muy seguramente posterior a ese movimiento, muchos movimientos adquieren sus nombres después, puesto que sus características así lo permiten después calificarlos. Entonces, ese socialismo utópico se expandió por buena parte de Europa. Evidentemente, el efecto de esas ideas alzó más la vigilancia de las monarquías y de los movimientos que querían regresar a la época previa a la Revolución Francesa. Y nuevamente, en esa batalla, en esa lucha, los unos por proponer y de alguna forma luchar por unas sociedades que en su concepto podían ser más justas, y los monarcas y los aristócratas y las clases propietaristas y los políticos, por supuesto, que ahí siempre han estado metidos, a evitar que esas ideas triunfaran. El efecto de ese desbalance entre los que tienen el ejército para regresar al estatus del previo a la Revolución Francesa y los pensadores del socialismo utópico, ese desbalance crea el momentum para que nuevos pensadores propongan ideas similares, pero al mismo tiempo sugieran caminos diferentes para construir esas sociedades. Creo que usted ya habrá identificado perfectamente que eh, en esa misma primera mitad del siglo XIX surgen movimientos que buscan ya no solamente con ideales o libros el socialismo utópico, sino también algo mucho más concreto, es decir, nuevas batallas, nuevas luchas, nuevos enfrentamientos
frente a la resistencia de las clases propietaristas y políticas y monárquicas tradicionales. Se le viene a la cabeza a todas las personas seguramente que me escuchan en este momento, eh, pues personajes como Marx y Engels. ¿Sí? Pero en torno a ellos hubo muchísimas personas. Ellos lograron aglutinar en torno a la idea de unas sociedades más justas, pero le añadieron la idea de que había que conquistarlas a través de batallas concretas, guerras concretas, puesto que las clases poderosas, los reyes, con sus políticos, muchas, en la mayoría de los casos, las mismas religiones, los líderes de las religiones, y por supuesto los grandes propietaristas, no iban a, a tomar esas ideas de una sociedad más justa para desarrollar políticas que efectivamente construyeran esas sociedades más justas. Luego, fíjese usted que esas ideas que hoy conocemos y identificamos como violentas, no nacieron violentas en realidad. Nunca una idea nace violenta. Solo el criminal es violento por su naturaleza. Pero todas las ideas, incluyendo la obra de Espartaco, a la cual hice referencia la vez pasada y que debo hacer una corrección, su autor no es Parlager-Vist, que sí fue premio Nobel, pero es Howard Fast. Me quedé con esa duda y quiero corregir en esta intervención que el autor del libro Espartaco, sobre el cual se basaron el director para hacer la película, es Howard Fast. Bien, entonces las ideas nacen como, fíjese usted, como un socialismo utópico, prácticamente como una especie de planteamiento que nace de los derechos del hombre, pensar que la injusticia o las desigualdades previas a la Revolución Francesa podían solucionarse o mejorarse con una serie de escritos, poemas, arte, para que la sociedad fuera más justa. Eso no lo toman nunca las clases poderosas, ¿no? Y no es porque no quieran, es porque no pueden. No importa el país que usted se fije, es que no pueden, ellos no entienden que haya que crear una justicia social. Para ellos la justicia social es ellos arriba y cada vez más arriba, acumulando poder y riqueza, y el resto, pues que así es la vida. Dios o la naturaleza no los premió con esos beneficios. Entonces, el punto central es que la violencia, la guerra que nace ya en la segunda mitad del siglo XX para luchar y conquistar esos beneficios o esa sociedad más justa, logró ir creando un ambiente entre los poderosos de temor. Ya habían asesinado, según ellos, o decapitado o guillotinado a Luis XVI. De pronto nos puede pasar lo mismo. Las clases poderosas se atemorizan, como todo mundo. Y hacia finales del siglo XIX, especialmente en Alemania, pero esta discusión se llevaba a cabo en buena parte de Europa, el canciller Bismarck, muy, muy, muy importante para su época, puesto que logró la unificación de Alemania, plantea que la solución, y muchos historiadores lo entienden como el susto de las clases poderosas por una revolución de los movimientos obreros que iban creciendo rápidamente, plantea que la solución para que no sigan creciendo esos movimientos obreros y eventualmente nos guillotinen a todos, les demos unos beneficios y de ahí nace la seguridad social. Continuaremos la próxima vez desarrollando esta idea. Muchísimas gracias.